Hablemos de la Convención Constitucional. Convencionales de la Comisión de Sistema Político continúan intentando llegar a acuerdo para reformular su propuesta de régimen político. Los distintos sectores ya zanjaron algunos marcos de entendimiento. Se trabaja sobre un presidencialismo atenuado y un bicameralismo asimétrico. De hecho, la corporación que reemplazará al Senado ya tiene nombre: Congreso de las Regiones, que contará también con algunas atribuciones. Daniela Ruiz Tagle, muy buenos días. Daniela. ¿Cómo están? Muy buenos días. Claro, son atribuciones que se están recién discutiendo en estas conversaciones. Congreso de Diputadas y Diputados y Congreso de las Regiones. Esas serían las dos cámaras que trabajan en las convencionales de la Comisión de Sistema Político, pero no hay nada concreto. La idea es llegar con un acuerdo dibujado, ya diseñado a la comisión, instancia que tendrá que reformular las distintas propuestas que se han rechazado en el Pleno. Recordemos que se rechazó gran parte del primer informe en el Pleno de la Convención Constitucional la semana pasada. Se está trabajando sobre la base de un presidencialismo atenuado y un bicameralismo asimétrico. Como lo decíamos ayer, el nudo es la intensidad de esa asimetría. Justamente ayer, y según constituyentes que estuvieron en la reunión, se sometió a votación una lista de atribuciones y hasta la tarde habían quedado 12 atribuciones. Entre ellas se encuentra, por ejemplo, que el Congreso de las Regiones, que será la entidad que reemplazaría al Senado, podrá tener materia de ley, podrá revisar, por ejemplo, leyes de presupuesto, abriendo el umbral a la materia legislativa. El convencional del Partido Socialista, Pedro Muñoz, señaló que se debe existir finalmente un anclaje institucional. Queremos una Cámara territorial o regional que tenga la capacidad de representar efectivamente a las regiones y que tenga el suficiente anclaje institucional. Para que exista bicameralismo asimétrico, debe necesariamente existir una segunda Cámara con suficiente anclaje institucional. ¿Y qué dicen desde otros sectores? El convencional de la Democracia Cristiana, Fuad Chaín, se retiró de la reunión, de hecho, durante la tarde de ayer. ¿Por qué? Porque según conocedores de esta cita, por la postura demasiado firme de algunos sectores, más temprano había arremetido en contra del Frente Amplio, indicando que se sigue enfocando de manera errónea la discusión. Se acordó algo que me parece importante, que es darle iniciativa legislativa al Congreso de las Regiones. Creo que seguimos abordando y enfocando más la conversación. Se sigue enfocando sobre la base de cómo le doy una competencia más, una atribución más por aquí, por allá, pero se pierde la lógica sistémica. Si vamos a avanzar un bicameralismo asimétrico, digámoslo y hagamos un diseño de bicameralismo asimétrico real. Claro, ahí está la duda. ¿Cuáles van a ser finalmente las atribuciones específicas que va a tener este Congreso de las Regiones, que de todas formas sería menos robusta que la Cámara Política? La idea de los convencionales constituyentes, que originalmente eran unicameralistas, es que todas las iniciativas finalicen en esta Cámara Política, que es la Cámara de las Diputadas y Diputados, que sería finalmente la Cámara más robusta. También se ha estado discutiendo respecto a qué va a pasar cuando algún proyecto de ley, algún proyecto de reforma no sea aprobado por ambas cámaras. Actualmente existe la comisión mixta, se ha estado discutiendo sobre ese punto. La convencional de Movimientos Sociales Constituyentes, Alondra Carrillo, señaló que existe apertura para añadir ciertas atribuciones. Alcanzar un punto de equilibrio que permita efectivamente hablar de un proceso legislativo asimétrico, en el cual la concurrencia de un órgano de representación regional tenga un sentido acorde a su carácter, es decir, donde su intervención sea una intervención relevante en materias de acuerdo regional y donde ese sea el tinte específico que le da su sentido a la concurrencia de un órgano de estas características. Claro, y pese que hay algunos sectores que no quieren transar respecto a el tipo de materia legislativa de esta segunda instancia, ya se estaría acordando principalmente abordar aspectos como tributos, aspectos relacionados a lo político y administrativo. Todo eso se va a tener que zanjar de todas formas cuando se firme la indicación final. Recordemos que otro de los nudos era qué iba a pasar con el Poder Ejecutivo, esta creación de nuevas
nuevas figuras, un vicepresidente, un ministro de gobierno. Ese tema todavía no se ha podido tocar porque todavía está entrampada la discusión respecto al poder legislativo, pero ya se puede observar qué podría ocurrir. Quizás puede eliminarse las dos figuras y quedar solamente el presidente de la República, o eliminar una de las dos. Escuchemos al convencional de RN, Cristian Monkever. O a lo mejor no dejar a nadie, que puede ser otra alternativa frente a la imposibilidad de llegar a algún acuerdo en quien acompaña al presidente de la República en su función. A lo mejor, si no hay entendimiento, queda el presidente tal como es hoy día, con su equipo de ministros, sin la idea de un vice, sin la idea de un ministro de gobierno que lo acompañe, que también es una alternativa. Lo que sí está claro es que los tres no van. Claro, los tres no irían, que era lo que se había ejemplificado como esta especie de Frankenstein jurídico la semana pasada en la discusión en el Pleno. Bueno, comentarles que ayer llegó hasta las dependencias del ex Congreso en Santiago la senadora independiente Fabiola Campillay. Ella se acercó a la presidenta de la Convención, María Elisa Quinteros, y le pidió por favor que se elimine el Senado. Escuchemos sus palabras. Que por favor el Senado se elimine. Por favor, no lo necesitamos. Ahí se entrampan las leyes y no quieren reparar todo lo que pasó. No quieren, están en contra de dar siquiera una señal de humanidad. El Senado no puede existir. Esos son solo puestos para las personas que están acostumbradas a sus privilegios, nada más. Esta tarde también se va a realizar una reunión después del Pleno de la Convención Constitucional, por supuesto, a contrarreloj. Mañana vence el plazo para el ingreso de indicaciones y ya se espera que la próxima semana se reformulen estas propuestas en la Comisión de Sistema Político de la Convención. Catherine Tomás. Sí, a ver, ya está resuelto que va a haber dos cámaras, parece. Bicameralismo asimétrico. Sí. Ya está resuelto que la Cámara que va a reemplazar al Senado, digamos, el nuevo Senado, va a tener facultades legislativas. Así es, materia legislativa. Ahora, la intensidad de esa materia se está zanjando. Recordemos que hay sectores que están muy firmes con que estas materias legislativas sean acotadas, pero de todas formas ayer se presentó una especie de Excel en la reunión y se dijo, a ver, ¿por qué no votamos? ¿Por qué no votamos preliminarmente para ver cómo esta discusión va avanzando? Y se sometieron a votación cerca de 50 atribuciones, de esa salieron 12. Y ahí, por ejemplo, se encuentran aspectos que efectivamente son nacionales, como ley de presupuesto. Ya, pero sería una capacidad, una competencia legislativa muy minoritaria. Muy minoritaria, para que se note esta diferencia con la Cámara Política, esta asimetría. Y otros dicen que esta competencia legislativa además significa que aunque en algunos proyectos de ley los vea el Senado, de todas maneras tiene que terminar su tramitación en la Cámara de Diputados y por lo tanto la Cámara de Diputados va a decir la última palabra. Es una de las líneas rojas, de hecho. No quieren transar con eso. O sea, las iniciativas legislativas sí o sí tendrían que terminar en la Cámara Política, que ya tiene nombre, que es la Cámara del Congreso de Diputadas y Diputados. Ahora, ¿qué pasaría en caso de que alguna de las dos rechace estas iniciativas? Ahí está la discusión también sobre una eventual comisión mixta, la insistencia de la Cámara Política con algún quórum específico. Eso se tiene que zanjar. Y claro, y por ahí va la crítica de quienes dicen que si bien hay una apertura de algunos sectores al bicameralismo, de todas formas esta falta de atribuciones de la instancia que va a reemplazar al Senado demuestra que de todas formas va a seguir siendo unicameralismo, más allá que no incorpora los quórum que mencionamos en las conversaciones durante esta semana, los quórum supramayoritarios, en fin, por ahí pasa la crítica, ¿no? y la conversación. Sí, de hecho, recordemos que se había planteado que esto era una especie de unicameralismo de facto, pero lo cierto es que hay sectores que sí están transando, sobre todo los sectores independientes. Ellos se están moviendo de sus posturas iniciales y sí están transando respecto a ciertos aspectos. Ahora, esto es a cambio de ciertas cosas, por ejemplo. No se ha explicitado, pero para los sectores independientes, que recordemos es un amplio sector en la convención, para llegar a los 2/3 en el Pleno, una de las líneas rojas es lo que tiene que ver con las listas independientes parlamentarias.
como ocurrió con la Convención Constitucional. Dicen, en ese aspecto nosotros no podemos retroceder y no vamos a transar. Ya, veremos qué es lo que pasa, pero lo que pasa es que podría ocurrir que haya dos cámaras, pero que el Senado, que sería, ¿no es cierto?, una cámara territorial, al final no tenga prácticamente funciones, ¿eh? O sea, que no la eliminen, pero con funciones tan mínimas que al final ahí sí que van a tener poco trabajo. Sí, una especie de cámara de adorno. Se habla de este anclaje institucional. Ojo con ese concepto que se está instalando desde algunos sectores de centro, de derecha también, que es para anclar esta Cámara de las Regiones con otras entidades para que sea difícil, por ejemplo, eliminarla. Gracias, Daniela. Buenos días. Chao, Daniela. Hasta pronto. Vamos de inmediato con otros puntos de la convención, pero estamos con un auditor en línea. Sí. Alberto, buenos días. Buen día. ¿Qué pasó, Cuéntanos, Alberto? ¿qué pasó? Oiga, ¿sabes? Se está quemando la papelera de Puente Alto aquí. ¿Cómo? Se sintió una tremenda explosión y como que salió humo y llama a la vez por todo un tremendo galpón. Sí, en este momento estamos mostrando una fotografía a través de biobiotv.cl, una imagen, y a través de la televisión digital 26.1, sí. y resulta que es una tremenda columna de humo. ¿Eso es lo que usted ve? Justamente. Pero da la impresión que fue algo que se acumuló y de pronto explotó de golpe por todas las chimeneas y el galpón. Alberto, si nos puedes aclarar en qué lugar es esto de Puente Alto. En Izaguirre. ¿A cuántos? 500 metros de la Plaza Puente Alto. Sí. Oye, ¿y está bombero en el lugar o no? No tengo idea, yo estoy aquí como a 300 metros y se escuchan sirenas tremendas. Gracias por llamarnos. Muchas gracias, Alberto. Ya. Y que tenga buen día. Gracias, ojalá, porque aquí estamos cerca, no sé qué va a pasar. Le deseamos que tenga tranquilidad, Alberto. Ya, muchas gracias. Gracias por llamarnos. Si usted tiene más información de lo que está sucediendo en estos momentos en la papelera de Puente Alto, ahí a 300 metros del centro de la ciudad, en pleno centro, en realidad nos puede llamar 800-810-810 para que usted nos llame gratuitamente por teléfono. Se lo voy a reiterar, este es el número telefónico habilitado para ustedes, para auditores, 800-810-810, para que nos pueda llamar por teléfono y en forma gratuita y nos indique a ver qué es lo que está ocurriendo en el lugar. También nos puede escribir al WhatsApp, nos puede mandar un mensaje de texto, de audio, una fotografía, un video, lo que usted quiera. WhatsApp de Bio Bio, este es el número, más 5699-200-7888. Se lo voy a reiterar, más 5699-200-7888. Una explosión que se ha sentido y hay una humareda enorme hacia el cielo en la papelera de Puente Alto. En estos momentos es lo que está ocurriendo. Se sienten sirenas de bomberos que se están trasladando, de los carros de bomberos que se trasladan hasta ese lugar. Es una información preliminar que tenemos en estos instantes. Para volver al trabajo de la Convención Constitucional que estábamos conversando recién, ayer hubo una reunión entre la presidenta de la Convención, María Elisa Quinteros, y el presidente del Senado, Álvaro Elizalde. Participó también el vicepresidente de la Convención, Gaspar Domínguez. Ahora, Álvaro Elizalde tiene una misión. Para eso fue elegido, entre otras cosas, presidente del Senado. Lograr influir, aunque él tiene pocas esperanzas de que el Senado se mantenga en la nueva Constitución y que se mantenga con atribuciones. Ayer se dijo, yo creo que está esto otro, pero también se dijo que la cita tenía como finalidad ser el primer encuentro formal entre las autoridades luego de la elección de la mesa del Senado, y se abordó, atención, el reciente oficio que envió el órgano constituyente al Parlamento solicitando, entre otras cosas, que se tramitara una reforma constitucional que permita la elaboración de un plebiscito dirimente. ¿Qué dijo el senador Elizalde? Que planteó que van a dar cuenta en la sala de estas peticiones por si algún senador quisiera presentar alguna especie de moción al respecto. Él aclaró que no puede comprometer una decisión del Senado que no se ha resuelto democráticamente, así como tampoco la Convención puede comprometer algún contenido si no se ha resuelto democráticamente. Pero nuestra voluntad es considerar estas propuestas, dijo. A ver, ¿qué se trata? ¿De qué se habla cuando se habla de plebiscito dirimente? Se refiere a aquellas normas que no logrando los 2/3 y por lo tanto no logrando la aprobación, de acuerdo a las normas actualmente vigentes, pero sí alcancen los 3/5, que es un quórum inferior, obviamente que vayan a un plebiscito, que estén en el plebiscito. Eso es lo que se pretende
cambiar en cuanto a toda la tramitación de las normas constitucionales. Al ser consultado sobre si se abordó una eventual prórroga para el trabajo de la convención, el presidente del Senado aseguró que no hay ninguna solicitud al respecto. Y también ayer hubo varias conversaciones de la Comisión de Derechos Fundamentales. Literalmente hasta el último minuto, los convencionales de esa comisión estuvieron negociando antes de votar, en particular las indicaciones del articulado sobre derecho de propiedad. Y hubo polémica con acusaciones que había una cocina incluso en los patios del Congreso. Esto no estuvo exento de polémica justamente por esta acusación. En medio de la discusión, los convencionales Roberto Celedón y Elsa Labraña ingresaron una enmienda amistosa para sustituir el artículo original, la que fue aceptada y aprobada. Ahí están también las normas respecto a la propiedad indígena. Esta norma sugiere que los pueblos y naciones indígenas tienen el derecho a la reparación de las tierras, territorios y recursos que les hayan sido confiscados, tomados, ocupados, utilizados, transferidos o dañados sin su consentimiento. De Chile Vamos, o Vamos por Chile, manifestaron molestia por este tipo de enmiendas y su preocupación por el fondo del artículo. Esto lo dijo la convencional que integra esta comisión, Bárbara Rebolledo, quien dijo que las personas tienen derecho a tener una retribución económica por sus tierras. Y queremos que la expropiación sea la correcta, es decir, pago en efectivo, pago previo, es decir, antes de tomar el bien. Un pago al contado también es fundamental, porque te pueden decir, ok, te paso un documento que lo tienes que cobrar en 3 semanas más, y lo más importante, valor de mercado. Por otro lado, fue aprobado el derecho de propiedad, artículo que indica que toda persona natural o jurídica tiene derecho de propiedad en todas sus especies y sobre toda clase de bienes, salvo aquellos que la naturaleza ha hecho comunes a todas las personas y los que la Constitución o la ley declaren inapropiables. El convencional Roberto Celedón, quien también forma parte de la comisión, aclaró que la normativa fue redactada de una manera que generó conformidad en todos los sectores, con el fin de que sea aprobada en el Pleno. Se trabajó con muchas las sensibilidades que se percibe en los distintos colectivos, desde la derecha hasta la izquierda. Ese es un criterio que se ha incorporado en el raciocinio y en la búsqueda de normas que provoquen consenso. La libertad de emprender y de desarrollar actividades económicas fue otra de las iniciativas aprobadas ayer en la comisión. El convencional socialista y coordinador de la instancia, César Valenzuela, dijo que es una muy buena señal que se haya aprobado este artículo con alta votación, porque según señaló, era uno de los fantasmas que tenía la convención. Junto a esto, dijo estar confiado en que el texto despachado conseguirá la aprobación en el Pleno. Yo creo que queda un buen texto. Además, con esto terminamos con uno de los fantasmas que rondaba la Convención Constitucional, y es el hecho de que supuestamente un grupo se oponía a la libertad que tienen las personas de generar su propio negocio, su propia actividad económica, la capacidad de emprendimiento en el fondo. Y eso quedó brutalmente demostrado hoy día que no es así. Hay que decir también que todos los artículos aprobados durante la jornada fueron despachados para iniciar su discusión en el Pleno de la Convención. Ahí se reanudará la discusión en general y en particular dependiendo del artículo. Ahora, con respecto a la expropiación, se determinó que no habría indemnización previa sobre la obligación, ¿no?, de indemnizar previamente a que se expropie un bien. Eso se eliminó, eso está en la actual Constitución, eso no va a existir, y además se determinó que las concesiones no son de propiedad de los concesionarios. Atención con eso. Y ahí está, hay una serie de concesiones en el país. Las concesiones no son de propiedad de los concesionarios. Y por lo tanto vamos a ver qué va a pasar con las concesiones actuales, si la ley es retroactiva o no, o sea, se aplica a las actuales concesiones o hacia el futuro. Es un tema que en estos momentos tiene que ser discutido, me imagino que va a ser aclarado, pero eso va a provocar obviamente una enormes consecuencias en la economía del país.